Hola, ¿qué tal amigos? En este video les vengo a hablar sobre espacios confinados, lo importante que es este proceso en las diferentes actividades, en diferentes empresas. También les voy a hablar qué instrumentos se pueden utilizar, digamos que para medir el polvo, para medir los mismos gases y las técnicas que se deben realizar al momento de hacer estos procedimientos, ya que esto es muy importante porque esto puede conllevar inclusive hasta la muerte. Bueno, el mismo también les voy a hablar sobre accidentes que se han presentado por causas de espacios confinados que son muy reducidos, los cuales hacen que, digamos, hayan accidentes, ocurran incidentes que conlleven a accidentes, los cuales son muy fatales. Bueno, vamos a hablar en este momento de un accidente que se presentó en México. El accidente es en una viñera donde hacen vino. Para fermentar este vino, las personas, los trabajadores, insertan el líquido en unas cavidades como aljibes, los cuales ahí se fermentan. En un caso, este accidente se produjo eh, ya que los trabajadores, la labor de hacerle aseo, hacer el mantenimiento a estos contenedores, eh, pero lo que no midieron los trabajadores fue que las consecuencias que podían conllevar esta actividad. Se dice que el trabajador, hubieron dos trabajadores. Un trabajador de ellos ingresó con un tapabocas, con un solo tapabocas, el cual no era conveniente para esta operación. El otro trabajador estaba en la superficie, digamos, colocándole cuidado, pero en unos pocos instantes el trabajador que ingresó al sitio se sintió muy mareado y al instante que el trabajador decidió regresar a la superficie, no alcanzó a llegar a las escaleras y se desmayó. Al momento del desmayo, obviamente, pues el trabajador accidentado ya había pedido auxilio. Su compañero lo alcanzó a escuchar y los mismos integrantes de la planta, su jefe, escucharon y vinieron al rescate de él. Tuvieron que esperar, obviamente, gente especializada en estos casos, serían bomberos. Estos espacios tienen solo cabe una persona. Estos espacios solo es tan angosto que solo cabe una persona y tiene de 2 a 3 metros de profundidad. Al momento de que llegaron los bomberos, ya pues obviamente los bomberos saben cuáles son las precauciones que se debe tener ante esta circunstancia. Primero que todo, en estos métodos se tiene que realizar el enjuague del mismo tanque para eliminar sustancias químicas que hayan y luego sí hacer la respectiva medición del espacio con un determinado instrumento. En este accidente hubo caída a distinto nivel y asfixia, ya que el trabajador inhaló la sustancia que había en el ambiente y pues obviamente al momento de subir la escalera él resbaló, cayó boca arriba y se produjo este incidente, la cual le causó la muerte. Ante ese lamentable hecho, pues se llevaron a cabo varias medidas, las cuales se le implementó que tenían que los trabajadores hacer una autorización de entrada al recinto confinado. Igualmente, tener equipos de protección personal acordes a la actividad. Y una ventilación que se puede colocar tanto en la superficie del hueco o del túnel, la cual brinde aire puro y haga que el trabajador no se asfixie. Ya pues en este caso pues se tomaron medidas, pues los cuales que decían que el método de trabajo fue el inadecuado, ya que el trabajador solo iba con un tapabocas, el cual no era acorde para la actividad, y pues a raíz de esto pues inhaló el químico y sufrió aquel accidente. Tampoco pues la empresa tenía los respectivos, digamos, salubristas que estuvieran pendientes que el trabajador utilizara los elementos de protección, o no ser que tampoco la empresa le brindaba los respectivos elementos. Otro accidente también lamentablemente que causó una muerte fue en México el 27 de agosto del 2015, donde un trabajador entró en un tanque de combustible, el cual se le iba a realizar una respectiva
una respectiva soldadura por dentro. En estos casos también obviamente se debe realizar el lavado de estos mismos para eliminar la sustancia que queda en el ambiente, ya que el petróleo, la gasolina, queda la sustancia queda, digamos, viva en el ambiente y puede ocasionar explosión. En estos casos pues se hizo eso, se realizó esa operación, pero no se utilizó la suficiente agua, se utilizó menos de la cantidad que era. Entonces el trabajador ingresó, comenzó a soldar. En un tiempo determinado ya el trabajador se sentía ya mareado y, y fue donde se ocasionó la explosión, donde hubieron varios heridos, compañeros de él, y lamentablemente pues la persona que estaba soldando fue la víctima. Bueno, y por parte las personas médicas, la que atendieron el caso de este personaje, la persona que falleció, lamentablemente pues se corroboró que en el ambiente de este tanque había monóxido de carbono, el cual pues causó la explosión y conllevó a todos esos hechos que se presentaron. También esta persona que lamentablemente falleció era una persona que ya llevaba mucho tiempo en cuestiones de que soldaba, que había trabajado en varias empresas en esta misma labor, pero nunca le había prestado atención, digamos, a los elementos de protección personal, a lo importante que es el saber utilizar, digamos, los medios como para beneficiarse. Esto nos conlleva a que no debemos ser unas personas confiadas, por más que digamos tengamos experiencia, siempre tenemos que estar a la expectativa de cualquier hecho que pueda ocurrir. Bueno, en otro accidente que se presentó en el país de Colombia, en Nariño principalmente, se dice que hay un operador, un trabajador que recién llevaba 8 días de haber entrado a la empresa. Él trabajaba destapando alcantarillas y midiendo adelantando inspecciones de los residuos que se encontraban dentro. Este trabajador, lamentablemente, pues él ingresó sin elementos de protección personal, sin nada, sin ninguna precaución. Dice que este trabajador, pues lamentablemente, su compañero se dio cuenta porque él gritó y todo, pero, pero no pudo socorrerlo debido al hecho que estaba presentando. Espero que llegaran los socorristas, en este caso también los mismos bomberos. Eh, Hubo un bombero voluntario que ingresó, fue el primero que ingresó y logró atarlo a la cuerda y lograron sacarlo, pero al momento de sacar al personaje, a la persona, ya había fallecido. Del mismo modo quedaba el bombero dentro de este orificio y de la misma manera ese bombero también sufrió el mismo hecho que había ocurrido con el trabajador. Bueno, en las investigaciones que se realizaron, se logró detectar por los médicos que habían gases tóxicos en este recinto, más que todo butano y metano. Bueno, aparte de esos accidentes que les comento, voy a hablarles sobre las técnicas que se deben realizar antes de ingresar a estos espacios. Por ejemplo, el control de riesgos específicos para atmósferas peligrosas requiere mediciones ambientales con el empleo de instrumento adecuado, obviamente pues de los elementos de protección adecuados. Dichas mediciones previas se deben realizar mediciones previas antes del ingreso a estos espacios confinados, ya que pueden tener, como vimos en los accidentes, que butano, que dióxido de carbono, los cuales afectan mucho la salud de las personas. También podemos utilizar, como decíamos, ventiladores en la superficie donde en la boca del orificio, para que la persona que ingrese pueda tener el acceso al aire limpio, al aire desinfectado, digamos. Especialmente precaución hay que tener en rincones, en ámbitos muertos que tienen estos espacios, ya que allá es que digamos que se concentra más la sustancia. Para exposiciones que pueden tener efectos crónicos, se requiere una mayor fiabilidad en medida ambiental. Debe utilizarse equipos de muestreo, los cuales pues
brindan y dan el resultado de qué sustancias que se está presentando en cierto recinto. Del mismo modo también tenemos que tener muy en cuenta que las mediciones en estos espacios, en estos recintos, deben ser muy exactas, no deben haber errores porque esos errores conllevarían a accidentes fatales. Tenemos por ejemplo el oxígeno, que el oxígeno obviamente el porcentaje del oxígeno no debe ser inferior al 20,5%, si no es factible. Mantener ese nivel con aporte de aire fresco. Deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos y autónomos según el caso. Las mediciones de ¿qué? De sustancias inflamables se deben medir con exposímetros, equipos calibrados respecto a la sustancia que se está presentando. Es necesario que estos equipos dispongan del sensor regulador para señalizar visual y acústicamente cuando alcanza el 10 al 20 o 25% del límite de inflamabilidad. Bueno, y podemos también decir que mientras estén realizando los trabajos en espacios confinados, se debe realizar la respectiva bloqueo de todo, digamos que colocar tarjetas que digan que la persona está trabajando ahí, que hay gente, hay personal en esta área, que para evitar que por accidente otra persona llegue y incurra ahí y pueda ocasionar un incidente que lleve a muerte. Bueno, en caso de cuando se trate de extraer gases de mayor densidad que la del aire, es recomendable